Juan Miguel Pérez, sociólogo, es nuestro invitado. Y queremos iniciar este diálogo con Juan Miguel para tratar de buscar una explicación a esto que está pasando en la República Dominicana, que ya tiene nombre de Movimiento Verde, pero que de alguna manera está cambiando la perspectiva del quehacer político dominicano de la última década o quizá de las últimas 2 décadas. Juan Miguel, ¿cómo explicar este movimiento orientado en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad y de alguna manera la incapacidad del gobierno o la decisión del gobierno de no dar respuesta a esto? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, habría que, para hablar un poquito del escenario actual, siempre hay una historia que lo produce y esa historia es importante siempre mencionarla. Nosotros desde el año 1996, fecha en que el clivaje político tradicional que vivió durante prácticamente 40 años en nuestro país, estuvo liderado por 2 bloques, un conservador y uno liberal progresista, uno que tenía Joaquín Balaguer y sus aliados, sus esferas sociales, ¿no?, de influencia, que si el campesinado, ¿no?, la zona rural, que si el empresariado, y por otro lado el bloque progresista, liberal, que tenía a un PRD y a un Partido de la Liberación Dominicana en los sectores de profesiones liberales. Había muchas masas de los barrios urbanos que se habían creado y criado en la pobreza de la explosión urbana, los círculos intelectuales. Eso en el año 1996 llegó a un fin, y entonces la despolitización o desideologización de la práctica política. Cuando hablo de la desideologización, hablo esencialmente del hecho de que ya la oferta política no era una oferta política programática por parte de los partidos a sus electores, sino que tenía que ver ya con cosas más primarias de el carácter de sobrevivencia. Y esa sobrevivencia ya no era la motivación de la que ustedes hablaban anteriormente, con la cual se salía a vender el Vanguardia del Pueblo, que era una convicción política, ese era el motor, ¿no? Yo creo en esto y quiero que esto sea hegemónico en la sociedad. Ya pasamos a un plano de sobrevivencia esencialmente económica, para todos los sectores de una militancia. Y eso hace que ese vacío de la militancia política y ahora una militancia más económica haya generado muchos comportamientos. Yo lo determino en 4. Está el primero, el comportamiento del que está guisando, como dicen en buen dominicano, es decir, que está aprovechándose y dice, bueno, es para adelante que vamos, esto está bien. O sea, su retórica es la de justificar lo que está. Está el otro, que es el disidente o el crítico, que tiene un cierto nivel de capital cultural, que tiene además cierto capital económico para financiar su disidencia o su crítica y que se mantiene atento a la cosa pública. Hay un tercero, que es aquel que, no estando muy iniciado en política, ¿no?, renuncia a la actividad política como, o por lo menos la atención en la cosa pública, como consecuencia de su frustración. Ese es normalmente el empresario, la persona que se dedica a asuntos económicos y que financia con sus asuntos económicos su desprendimiento del Estado dominicano. Y finalmente tenemos una gran población, la mayoritaria, que es la de la indiferencia, aquella que no importa que esté el PLD o el PRD, ¿no?, la política para ellos es un medio de sobrevivencia en el cual por eso le aceptan el galón de gasolina o el picapollo o cualquier tipo de ayuda, y eso es de ahí que se nutre el clientelismo político en nuestro país. Que en un momento en el cual no hay una precampaña política electoral para la presidencia, para las candidaturas congresionales, que se aglutine tanta gente en lugares distintos, uno en el Cibao y otro en la ciudad capital, desplazando en cierta forma el capital del cual se hace acopio los partidos políticos, los dirigentes que eran tradicionalmente los que convocaban. ¿A quién tiene que preocupar o a quién tiene que llamar la atención? Bueno, dentro de ese, el tema de la corrupción es un tema que hasta para interesarse en él hay que tener también los medios de cómo financiar ese interés y además esa militancia o simpatía por un tema de protesta como el fin de la impunidad. Es decir, los dominicanos que hoy en día están protestando son aquellos que tienen más o menos, por lo menos en un primer momento, más o menos garantizada una serie de elementos en su vida. Primero son aquellos que no consumen no creen inmediatamente en lo que consumen a través de los medios de comunicación, que busca evidentemente en muchos casos distraer la atención o por lo menos desordenar
el orden jerárquico de las cosas. Entonces, la corrupción suele ser un tema para el cual uno tiene que hacer prácticamente una abstracción, porque para uno dar con que la corrupción me afecta como ciudadano, uno tiene primero que pensar en que la corrupción va luego a la falta de equipos médicos, va a la falta de materiales educativos en las escuelas, etcétera, para entonces uno saber que eso afecta al colectivo. Por eso le toma tiempo a la población, y sobre todo a una población específica más que a otra, ¿no?, asumir el tema de la corrupción como un tema político, como un tema de militancia, como un tema de indignación. Mira, Juan Miguel, cuando empezó esto, yo recuerdo que, y podemos buscar ese corte, porque fue aquí que lo mostramos, que el ministro administrativo de la presidencia dijo que el pueblo no estaba interesado en eso, porque el pueblo lo que necesitaba era comida. A mí me pareció feo, pero bueno, era un razonamiento que es el razonamiento que tú estás haciendo. No exactamente. Pero más o menos el concepto que tenía el gobierno de Danilo Medina era que la gente aquí no se iba a preocupar por la corrupción, porque el pobre, si le daban una funda... Ellos apostaban a eso. Y te voy a reiterar la pregunta inicial, porque la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Que ese esquema clientelar que funcionó perfectamente durante 2 décadas, se rompió. Porque yo realmente no he visto que haya pasado nada. Sí, no, y en noviembre nosotros prácticamente aquí ellos estaban apostando que en noviembre, cuando estalló todo a nivel internacional, el puerco asado, los fuegos artificiales y los ponches iban a ahogar, ¿no?, el clamor de una inicial clase media que iba generando un proceso de posicionamiento del tema. Y ya, por supuesto, ese posicionamiento del tema, porque hay que decir que incluso dentro de la propia clase media, ¿no?, las luchas esencialmente eran solitarias. ¿Qué pasó el domingo 22 de enero? Que esos solitarios que creían que estaban solos, que hacían expresión de su indignación de manera esporádica cuando se encontraban con un par, ¿no?, de repente se encontraron que eran muchos, y se encontraron que habían muchos pares como ellos, tanto que eran miles. Y eso ha comenzado a generar, por eso el tiempo corre en contra del gobierno, porque eso, a medida que vaya dilatándose y quedando como constante dentro de el espacio público, va a ir migrando hacia otros sectores, hacia otros territorios, hacia otras esferas de la sociedad dominicana. Es decir, en todo proceso pedagógico, la entrada del conocimiento, de información, necesita un tiempo de reposo para que se incorpore, para que no solamente entre y salga. Y eso es lo que está sucediendo. Mientras más se dilate el proceso de incorporación de ese conocimiento, de esa indignación, más esa indignación va a ir organizando lo que está pasando hoy en día. ¿Hasta dónde la enseñanza del proyecto y la conquista del 4% para la educación, que lo hicieron firmar casi obligado a la mayoría de los candidatos, es un punto de referencia y de partida para que la gente sepa o entienda o provoque que se resuelva la solicitud que se hace? Si se conquistó el 4%, entonces eso es como una página leída de si se conquistó sin violencia con un movimiento social. Este movimiento social debe conquistar las apetencias, las intenciones y los deseos y el derecho a que se resuelva lo que se pide. Claro, el 4%, se generará un proceso como justicia fiscal. Es decir, han habido una serie de procesos que han retomado el valor de la calle, porque hay que recordar que en nuestro país, lamentablemente, la ciudadanía tiene un solo día en 1460 para ser consultado. Es decir, esa es la participación política que le han dejado al pueblo, a la ciudadanía. Votar. ¿No? Votar. Y es una consulta que sabemos los niveles de contaminación por el clientelismo, por las truchimanerías que hay en nuestro país que condicionan esa posibilidad del voto. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos es una vuelta a la calle de la gente. Claro, es un poquitico diferente, aunque eso está volviendo a un tema, que lo que fue las grandes movilizaciones populares de los años 80, del colectivo de organizaciones populares, es decir, donde había una organización barrial mucho más fuerte que hoy. Ahora, lo que está pasando hoy es precisamente esa filtración poco a poco entre los estratos más humildes, que está liderado por un proceso donde las personas que han asumido el liderazgo de esta Marcha Verde tiene una extracción social muy específica, pero eso, contrariamente a lo que apostaba y esperaba el gobierno,
¿no? Ha ido migrando porque el hastío, el cansancio de la gente ya comienza a tener medios de expresión. Había un filósofo que decía que las cosas hasta que no son nombradas no existen. Entonces la indignación, hasta que no se vio en cuerpo ese domingo 22 aquí, podía estar dispersa, podía estar diseminada. Y en política lo esencial es el aglutinamiento de los espíritus, de las voluntades, de los sentimientos, de los sentires. Y eso es lo que está tomando cuerpo dentro de lo que es la Marcha Verde. En contrario a la marcha de la capital, que hay que reconocer que hubo un protagonismo de la clase media, en el caso de Santiago no fue así. No solo no fue protagonista de la clase media, sino que los extremos de la sociedad se hicieron ver. ¿Y tú sabes por qué está pasando eso? Por la muy acertada estrategia del movimiento verde. Es decir, por ejemplo, el libro, la firma del libro verde, la llama, la antorcha verde también, ha ido generando, ¿no?, aglutinamiento, porque comenzó a pasar por los territorios, ¿no?, que ya no eran el Parque Independencia, que ya no era La Lira, que ya no era el Polígono Central, que ya no era el casco urbano de Santiago, sino que ha comenzado a recorrer, ¿no? Por ejemplo, a mí me hablaban de la marcha en Puerto Plata, que también fue la primera demostración de un híbrido social inédito, por lo menos en los últimos 20 años en el país. Entonces, yo siempre he dicho que aquí hay dos prácticas culturales que ha vuelto a traer cierta esperanza en la cohesión social. Una es la de un restaurante que está en la San Martín, donde van todas las clases sociales que se congregan, y otros son la expresión de son que hay en las ruinas en la zona colonial, donde esa fragmentación social que se ha dado en nuestro país, producto de la grandísima desigualdad que ha generado este supuesto crecimiento económico, ha vuelto a tener en procesos de este tipo, y la Marcha Verde es un ejemplo, ¿no?, un momento crucial a nivel de lo que es el vínculo social. Es decir, cómo un tema ha comenzado a unir a sectores diversamente desde el punto de vista político, pero sobre todo social. Y yo creo que esa ha sido una estrategia sumamente acertada de ir a los territorios, y yo creo que ese es el futuro incluso que tiene este proceso político. Jugando a la hipótesis y a los sueños, a las cosas que quizá uno piensa pudiesen suceder, si el gobierno invita a las personas que organizan de la sociedad, de las marchas verdes, la firma de los documentos, la antorcha a nivel nacional, una reunión de trabajo con una intermediación de un ente social que tenga la calidad para hacerlo y el prestigio, ¿puede desinflar el movimiento social? Bueno, todo depende, porque el objetivo es precisamente una reivindicación muy específica, que ha sido reiterada en muchas ocasiones y en muchos escenarios. ¿Qué tendría que cumplir el gobierno para que los grupos que están reclamando la solución de problemas palpables, objetivos, se resuelvan? Bueno, en primer lugar, la anulación y la inhabilitación de Odebrecht en este país. No, pero eso el pliego lo dice. O sea, el pliego ha sido reiterado. Preciso, claro. Son 5 puntos que tiene el manifiesto de Santiago y que tuvo el manifiesto de Santo Domingo. Pero yo quiero preguntar una cosa, Juan Miguel. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana y esa magnífica estructura de control social que ha tenido a lo largo de estos años no ha podido dar respuesta a este movimiento de manera de frenarlo? No ha opinado. No ha podido, porque el control social es lo que ha funcionado hasta ahora. ¿En qué falló ese control social? Bueno, han estado desacertados porque han estado desconcertados. Es decir, el poder los puso en una posición cómoda, en la que manejaban a través de la manipulación mediática, primero a través de las redes, el posicionamiento de los temas que le interesaban, y a través de la difusión, porque hay que saber que las redes tienen un espectro de acción y de injerencia en el plano político. Poco manejable. No solamente poco manejable, sino en términos concretos, muy limitado a un sector de la población, pero eso sientan la jerarquía de importancia de los temas, ¿no? Entonces nosotros hoy tenemos que le preguntamos a la población cuál es el tema principal y van a decir que es el tema de la delincuencia, porque es un tema que políticamente no es un tema que representa un gran riesgo para el gobierno, porque se supone que es un tema social, aunque está el tema de la percepción, que se critica mucho, porque esas son las desacertadas manifestaciones que ha hecho, expresiones que ha hecho la Policía Nacional. Entonces, nosotros tenemos hoy en día a un gobierno que está muy desorientado, es decir, que no estaba preparado para de repente tener un movimiento político
con una base social, con una estructura social. Tenían la tradición de hacerlo con un partido político, y además un partido político tan desprestigiado como lo es el PRM. Entonces era fácil, ¿no? Era un píchamela suave. Entonces hoy en día esa situación, que era lo que decía Nieves ayer, ¿no? Cuando decía aquí no hay una cabeza, aquí hay centenares de miles de cabezas. Y ese es el problema principal, es decir, aquí hay un desprestigio muy grande en la clase dirigente, es la clase política de todos los partidos, por lo menos mayoritarios. Y esa fuente de descrédito es la que precisamente la Marcha Verde responde con su antípoda, es decir, con lo contrario, es decir, con personas que no tienen nada que ver, no tienen ningún vínculo con esa tradición de descreimiento que genera lo político en el país actualmente, y eso es lo que le ha dado la fuerza a la gente para poder decir, incluso este pueblo, esta sociedad, ese movimiento verde va a la vanguardia de todos los políticos. Incluso literalmente esos políticos no solamente se les dice que si ustedes se quieren integrar, ustedes se integran, pero van atrás para no poner en riesgo precisamente el prestigio y la reputación de un movimiento tan espontáneo como ha sido el movimiento verde. ¿Pudiese ser una alternativa del movimiento verde, si se acerca la fecha y pasan los meses y los años y el gobierno no da respuesta, de constituirse en un partido político o un movimiento con participación electoral, que es la única vía que ha dejado el sistema para participar en la formación de opinión y la presencia donde se toman las decisiones? Todo dependerá de los liderazgos que se vayan creando, porque lo interesante del movimiento verde no es solamente las reivindicaciones, sino es sobre todo cómo se está organizando la participación política de la gente. Eso es un inédito en este país, porque son de los territorios. Para una actividad se comienzan a generar los liderazgos, y ese que antes había organizado un sancocho o una ida a la playa, ahora le está tocando tareas políticas sin él mismo concebirse como político, en el sentido amplio de la palabra. Bueno, una de las cosas que hizo exitosa la marcha del Cibao fue el sistema de organización que tuvo. O sea, hubo una representación de cada comunidad del Cibao, y cuando digo del Cibao es que no es solo Santiago, sino que había gente que estaba... Se le asignaron trabajos muy particulares y puntuales. Trabajos puntuales y que evidentemente ejecutaron. ¿Hasta dónde? Y te pregunté, y no quería que te quedara en el gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político, como la estructura que ha dirigido el país por encima del Ejecutivo y el Congreso, tampoco ha tenido un abordaje de este proceso que uno entienda que ha sido una respuesta políticamente correcta? Porque el PLD y el comité político subestiman a este país. Es decir, ellos han hecho de este país un país donde ellos creen que todos somos subalternos, porque dependemos de alguna manera de la distribución de riqueza que hace y redistribución que hace el Estado. Y entonces suponían que todos éramos como ellos, ¿verdad? Suponían que nosotros todos éramos subordinados de esa forma de ejercer la convivencia y la organización social de nuestro país. Pero sobre todo se sobreestimaban en la posibilidad de controlarlo todo, cuando lo que se estaba gestando era sencillamente un dispositivo que provocara la organización, porque la indignación estaba ahí. Es decir, la gente que sale a la calle hoy no lo hace porque se levantó un día diciendo estoy indignado. La indignación surge primero de una información, y esa indignación se va educando a través de la reiteración de todos los procesos y escándalos que han ido ocurriendo en el plano de la administración pública. Yo tenía el ejemplo concreto de una persona cuando la marcha de Puerto Plata, que me decía que él estuvo viendo un día el escándalo de Procompetencia, y esa misma noche él dijo yo me voy mañana para Puerto Plata, y a las 9 decidió un viaje de todo un día, y a las 6 estaba montado en una guagua y se fue a manifestar, a expresar su sed de justicia, que era lo que el ministro Peralta decía que aquí no había, que eso era sencillamente delegado para quienes podían sufragar la indignación. No, la indignación está presente, están las condiciones subjetivas, ahora son las condiciones estructurales y organizativas de que esa indignación pase a la calle, o sea, aquí por ejemplo las redes se transformaron en calle. Ya no son cuentas de Twitter, ya son líderes específicos que están surgiendo en cada una de las comunidades. Esa llama verde, ¿qué era esa llama verde? Era esperar, era organizar quién iba a preparar eso y quién le iba a dar seguimiento y quién se lo iba a entregar a la próxima comunidad que iba a recibir esa llama verde. Ahí se está generando un proceso sumamente interesante que sin duda alguna los partidos políticos se han quedado atrás
en lo que respecta a su actualidad, hacerse un momento. La llama verde es el momento de este país políticamente. En las últimas 3 elecciones presidenciales y congresionales, las encuestas previas al día de votación reseñaban y daban la cuantificación, la Gallup, los periódicos la publicaban, de que de los temas que menos le interesaba al votante era la corrupción. ¿Qué hizo que eso cambiara? ¿O ha cambiado de esa manera? De que la gente le importe, le interese porque sabe lo que le falta, por lo que no se administra bien. Mira, la organización política del Estado y de las clases dominantes en nuestro país ha hecho que la gente, para sobrevivir, tenga que incurrir en prácticas que transgreden las normas o leyes establecidas. Y eso uno le podría llamar corrupción, pero eso es muy estigmatizante, como para uno nombrar las prácticas que la gente utiliza para sobrevivir en el diario vivir. Pero sobre todo, esas prácticas ya comienzan a generar un proceso de hartazgo político. Es decir, porque se está, vamos a decirlo así, se está arrinconando a las personas. Un clase media, ¿en qué la corrupción a un clase media molesta? En la meritocracia, es decir, él dice, yo me paso tanto tiempo en esto y fíjate lo que el otro que se muda al lado, que tiene de repente una ascensión instantánea, las riquezas más poderosas que yo, entonces, ¿dónde está el mérito de mis esfuerzos? Eso es como la clase media comprende la corrupción y por eso está saliendo. En el caso de las clases populares, son los problemas que tienen que ver, primero con ver de que la clase media está actuando y que hay un refugio, un amparo en donde uno decir, porque es más fácil que alguien que tenga sus recursos más o menos garantizados salga primero que aquel que no lo tiene, ¿no? Entonces las clases populares también están viendo una situación en la que no termina de producirse un cambio social en el país, o por lo menos un cambio en las condiciones sociales, como para que la clase más populares puedan tener una respuesta a sus necesidades básicas en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la seguridad ciudadana, pero en su concepto amplio. Es decir, la protección de un Estado. Estamos en un Estado neoliberal. Y el Estado neoliberal lo que ataca esencialmente es la idea del amparo social a partir de una instancia, una institución como lo es el Estado, que normalmente debería aglutinar a los más vulnerables de nuestro país. Y eso, al no sacarle respuesta, miren, como profesor universitario, los estudiantes son una fuente de información riquísima para mí, porque son élites de sus sectores populares. Y ellos, cuando yo los interrogué sobre la reacción al discurso, de unos 300... ¿A cuál discurso? Al discurso de del 27 de febrero. Exactamente. Apenas unos 20 personas se quedaron en una situación conservadora de apoyo, respaldo. La inmensa mayoría decía, si yo puedo hacer una síntesis, que eso fue una burla, que lo querían tomar de tontos, ¿no? Es decir, ya hay una reacción que yo no había visto en los últimos 5 años en el país. Decir PLD en un espacio social ya es sinónimo de burla y de risa. Eso es increíble. El tiempo ya se nos acabó, nos queda un solo minuto, Juan Miguel. ¿En cuánto ha fracasado el esquema de control de los medios de comunicación e incluso de intervención en las redes sociales? Yo tengo aquí, pónchenme la tarjeta, la tableta. Este es un trabajo que publicó Pavel de Camps y que Yanesi Espinal, nuestra querida colega del Caribe, hizo un excelente trabajo. Un análisis del fin de semana de la red social Twitter y cómo la visita sorpresa del presidente, que tienen una estructura profesional, está muy lejos del impacto que tuvo la Marcha Verde, con el 80% de los periodistas comprados y de los medios cooptados y con un aparato para las redes sociales. Hasta eso está fallando. ¿Por qué hasta eso está fallando? Bueno, primero por la fuerza, como decía un líder político chileno, porque van con toda la fuerza de la historia. La Marcha Verde tiene hoy una razón de peso. Es, reitero, el prestigio de una idea, es el prestigio de una idea de nación, es el prestigio de una idea de nación y de su forma de organización social, de su convivencia, de que ya no es posible que unos secuestren a beneficio de un grupito muy minoritario lo que es de todos, porque además ese todo sufre calamidades y esas calamidades están por primera vez viendo tangible en la reacción, sobre todo en la posibilidad de uno indignarse, de uno hacer ver de que, reitero, ese un día de cada 1460 días de participación política que le han dejado al pueblo dominicano, ya está bueno.
y que hay otras formas posibles de participación, y la gente está muy cansada de eso. La Marcha Verde será, su éxito será en proporción de su constancia y sobre todo de la territorialización que logre en los estratos más necesitados de este país. Muchísimas gracias a Juan Miguel.